que vamos a ver ahora un poco es el corazón, ¿ya? El corazón lo primero que vamos a ver es, o lo primero que tenemos que saber es dónde está situado. El corazón, como ustedes saben, está situado en la cavidad torácica entre ambos pulmones, ¿no? Anteriormente a la columna, posteriormente al esternón y cartílagos costales y internamente a las caras internas de los pulmones, superiormente al diafragma. El corazón, que es un órgano muscular que funciona como una bomba aspirante e impelente. ¿A qué se refiere aspirante e impelente? Que es un órgano capaz de aspirar la sangre, es decir, de recibir la sangre. En este caso recibe la sangre a través de las venas cavas inferior y superior en el atrio derecho, ¿no? Y el atrio izquierdo que recibe la sangre desde los pulmones a través de las venas pulmonares, que son 4, dos derechas y 2 izquierdas. Entonces, una bomba aspirante que recibe la sangre y una bomba impelente capaz de contraerse y empujar o propulsar la sangre desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo. Esa es la función del corazón. En otras palabras, bombear, ¿no? Expulsar la sangre, en este caso desde el ventrículo izquierdo, que nace la arteria aorta. Como ustedes saben, la arteria aorta tiene una porción ascendente, el arco aórtico, y luego desciende, ¿no? Para formar ¿qué cosa? ¿Qué arteria? Aorta torácica. Y desde ahí es donde nace toda la irrigación del cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan de generalidades lo que es irrigación mayor y menor? Sí. La irrigación mayor, ¿de dónde a dónde iba? Ventrículo izquierdo, ¿a dónde? Al atrio. ¿Y la circulación menor? Bien. Ahora, el corazón izquierdo, a ver, podemos clasificar al corazón en dos cavidades, ¿no? Un corazón derecho que está formado por el atrio derecho y el ventrículo derecho, y un corazón izquierdo formado por el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. El corazón izquierdo, por así decirlo, ¿con qué tipo de sangre trabaja? ¿Oxigenada o desoxigenada? ¿Y el corazón derecho? Bien. Ahora, como podemos ver, el corazón está constituido por 4 cavidades, ¿no? Principales: atrios, que son 2 superiores, atrio derecho, atrio izquierdo, y 2 ventrículos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los atrios son cavidades más pequeñas y son encargados de recibir la sangre, reciben. En cambio, los ventrículos son encargados de expulsarla. ¿A qué se debe esta característica? A que los ventrículos presentan un tejido muscular más grueso. Vamos a ver que en los atrios, esto lo vamos a ver en el corazón, el tejido muscular, el tejido cardíaco que presentan los atrios es delgado, no es tan grueso como el que presentan en este caso los ventrículos, que es más grueso. Entonces es esta característica la que le da la capacidad al corazón de ¿qué? De propulsar la sangre. En el ventrículo derecho van a ser una arteria. ¿Qué arteria es? Del ventrículo derecho. Pulmonar. ¿Y el ventrículo izquierdo? Aorta. Ya, ahora, en cuanto a la configuración externa, vamos a ver que el corazón tiene forma de ¿qué? De cono invertido. La base es superior o inferior. Tiene una base superior que mira hacia atrás y mira hacia la derecha, ¿no? Superior, mira hacia atrás y mira hacia la derecha. En cambio, el vértice es inferior, es anterior y mira hacia la izquierda. Tenemos que el corazón va a presentar ¿cuántas caras? 3 caras. Presenta una cara anterior, presenta una cara inferior o diafragmática y presenta una cara izquierda, ¿ya? Cara anterior, cara inferior o diafragmática, cara lateral izquierda o cara pulmonar también llamada. Vamos a ver que el corazón pesa en hombres 270 gramos y en las mujeres 260. Tiene unas medidas también de longitud, mide 12 centímetros, de ancho 9 centímetros y de grosor 6 centímetros. El corazón está constituido también por 3 capas. ¿Cuáles son estas capas? Pericardio, miocardio y endocardio.
El endocardio, su nombre lo indica, no es el que va por adentro, es el que está recubriendo ¿qué cosa? Las cavidades, los ventrículos y los atrios. La capa medio miocardio es la que corresponde al músculo. Miocardio corresponde al tejido muscular. Y el pericardio es el que está por afuera, es la capa externa. Ahora, este pericardio, ¿cómo se divide? Visceral y parietal. Visceral y Parietal. ya. Y el visceral está dividido ¿cómo? De la aorta torácica. Epical. ¿Alguien sabe? Sí, ¿qué dijo? ¿El pericardio cómo está dividido? digo- Está dividido en pericardio, visceral y uno. Parietal. ¿Cuál? Parietal. Fibroso, ¿no? Fibroso. El visceral está dividido en. La aorta. No, perdón. Está dividido en seroso y en fibroso. El pericardio seroso está dividido en dos láminas. Una lámina visceral y una parietal. A la lámina visceral se le llama también epicardio. Entre estas dos láminas, entre la lámina visceral y la lámina parietal, ¿qué encontramos? La cavidad pericárdica. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poco de las cavidades. Ay. Tenemos primeramente el atrio derecho, ¿no? El atrio derecho va a presentar forma, se podría decir cúbica porque presenta 6 paredes. ¿Ya? Presenta una pared posterior, presenta anterior, lateral, medial, inferior y superior. Sí. En su pared inferior vamos a encontrar el orificio de la vena cava inferior y el orificio del seno coronario, es decir, de la vena coronaria. En su pared superior vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar el orificio de la vena cava superior. En su pared lateral encontramos la orejuela o aurícula derecha. Este es no sé si error, pero hay muchas personas que le llaman, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Lo correcto es decir atrio. ¿Por qué? Las aurículas en realidad son prolongaciones de los atrios. Son prolongaciones aplanadas, que la vamos a ver igual en el pulmón ahorita, en el corazón, perdón, que la vamos a ver ahorita. Son prolongaciones que se encuentran externamente, tienen la forma de orejas, por eso es que se llaman aurículas o orejuelas, también llamadas. Pero lo correcto en este caso es decir atrio. ¿Por qué? Porque el atrio, lo que quiere decir, o atrio significa la cavidad, y lo que nosotros estudiamos es la cavidad, ¿no? Entonces, atrio derecho, atrio izquierdo. Como le decía, en la pared lateral presenta la orejuela, o aurícula derecha en este caso, ¿no? Y los músculos pectíneos. En su pared interna, esto es importante, presenta una fosa, que es la fosa oval. Esta fosa oval está circunscrita por un surco, o sea, por un contorno denominado anillo de Vieussens o limbo de la fosa oval. En su pared posterior va a presentar lo que es el nodo sinusal y el tubérculo de Lower o tubérculo intervenoso. El nodo sinusal, ¿alguien sabe cuál es la función del nodo sinusal? Es el marcapaso del corazón, exactamente. Eso lo vamos a avanzar cuando veamos inervación intrínseca, ¿ya? Pero por el momento lo que tenemos que saber es que en la pared posterior, entre los orificios de la cava superior y la cava inferior, está ¿qué cosa? El nodo sinusal o marcapaso del corazón. Y en la pared anterior estaría lo que sería el orificio atrio-ventricular, el orificio que comunica el atrio derecho con el ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de orificio atrio-ventricular, tenemos que saber que existen lo que serían las válvulas. En este caso, en el orificio atrio-ventricular derecho encontramos una válvula que es la válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? ¿Cuáles son estas válvulas? Anterior, posterior y sectal. Esto es un consejo, les doy, como les dije, en corazón siempre aparece en los parciales, y una pregunta muy recurrente en los exámenes es la disposición de válvulas. Por ejemplo, les pueden preguntar, la válvula tricúspide presenta, y ustedes tienen que saber, digamos, cuáles son válvulas anterior, posterior y sectal. Eso ténganlo en cuenta mucho, tanto en la válvula tricúspide como en la mitral, como en la aórtica, como en la pulmonar. Si presenta dos válvulas anteriores, dos válvulas posteriores, una válvula anterior, otra posterior, eso, ¿ya?
En este caso, en el orificio atrioventricular derecho, como les decía, encontramos la válvula tricúspide, que está formada por 3 válvulas, ¿no? Anterior, posterior y septal. Vamos a ver que algo que me faltó, aquí en el atrio derecho existe lo que es el triángulo de Koch. Triángulo de Koch que está delimitado por 3 estructuras. Hay una mnemotecnia que les aconsejo que se la aprendan. ¿Alguien se la sabe? Te adoro, te beso, te escupo. Esa es la mnemotecnia. ¿Por qué este triángulo de Koch? Te adoro, te beso, te escupo. ¿Por qué? Está delimitado. Tendón de Todaro, válvula de Tevesio y válvula de tricúspide. Entonces, te adoro, te beso, te escupo. Ese es el anemo, ¿ya? Tendón, triángulo de Koch, limitado. Tendón de Todaro, válvula de Tevesio, válvula tricúspide. ¿Dónde encontramos el triángulo de Koch? En el atrio derecho. ¿Por qué es importante este triángulo de Koch? Porque aquí encontramos lo que es el nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular, también llamado nodo de Ashok y Tawara. Van a ver en inervación intrínseca que todo comienza en un nódulo, que es el nódulo sinusal, del que hablamos antes. Este nódulo sinusal se conecta a través de 3 columnas o 3 fascículos con otro nodo, el nodo atrioventricular. Este nodo atrioventricular de Ashok y Tawara va a dar origen a un haz, que es llamado haz de His. Haz de His, también llamado espolón de Wolf. Este espolón de Wolf se va a dirigir por aquí, miren, entre ambos ventrículos. Y se va a dividir en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha va a penetrar en un músculo. Vamos a avanzar ahorita a músculos pequeños, pero hay un músculo denominado banda moderadora o tabique septo marginal, también llamado arco muscular inferior. Esta rama derecha, al penetrar en la banda moderadora, se va a dividir en numerosas terminaciones nerviosas denominadas ramas de Purkinje. Lo mismo con la rama izquierda, termina dividiéndose en numerosas ramas nerviosas denominadas ramas de Purkinje. ¿Por qué es importante esto? Sería así: nodo sinusal a través de 3 fascículos o columnas internodales, nodo atrioventricular. Del nodo atrioventricular nace el haz de His. El haz de His se divide en 2 ramas y esta rama ya se divide en numerosas terminaciones denominadas ramas de Purkinje. Esta es la inervación intrínseca del corazón. Esta es la inervación que va a hacer que el corazón bombee, ¿ya? Por eso es que se llama marcapaso, porque es el que dirige o el que ordena que el corazón se contraiga. ¿A través de qué? De la rama de Purkinje. Estas ramas de Purkinje, ¿dónde van a ir a acabar? En el miocardio, en el tejido muscular cardíaco. ¿Se entiende esto? ¿Por qué se lo explico aquí? Porque aquí en el atrio derecho encontramos en la pared posterior el nodo sinusal. En el triángulo de Koch, el nodo atrioventricular. Del nodo atrioventricular nace el haz de His. Viene entre ambos ventrículos y se divide en 2 ramas. Esas 2 ramas se dividen en la rama de Purkinje e inervan a todo el músculo cardíaco de ambos ventrículos. ¿Se entiende eso? Y así es como nace lo que se conoce como inervación intrínseca. ¿Por qué inervación intrínseca? Porque si se dan cuenta, empieza y termina en el mismo corazón. Diferente a la inervación extrínseca. Cuando hablamos de inervación extrínseca nos referimos a una inervación que viene de otras estructuras, por ejemplo de la médula. ¿Cómo está inervado el corazón extrínsecamente? A través del plexo cardíaco. Pero el plexo cardíaco viene del tronco simpático y viene de los nervios vagos. Entonces es una inervación que están haciendo fuera del corazón, ¿no? En cambio esta, fíjense que empieza y termina en el mismo corazón.
por eso es denominada inervación intrínseca. Esto es importante, si se lo recargo mucho es porque el triángulo de Koch es pregunta de examen por si acaso. La rama derecha en la banda moderadora también es pregunta de examen. La rama de Purkinje igual. Entonces esto le aconsejo que se lo aprendan bien, más que incluso que inervación intrínseca, ¿ya? Ahora, en el ventrículo derecho, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que en los ventrículos encontramos lo que son los músculos papilares o también denominados pilares del corazón. Tenemos músculos o trabéculas carnosas de 3 órdenes, ¿ya? De primer orden, de segundo orden y de tercer orden. La de primer orden, papel ahí. El orificio atrioventricular, ¿no? Y aquí está la válvula. ¿Formada por cuántas válvulas dijimos? 3, ¿no? Ahí. Del vértice del ventrículo derecho van a nacer lo que son las trabéculas carnosas de primer orden. Son 3. 1, 2, 3. Las trabéculas carnosas de primer orden van a dar origen a lo que son las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas son también de 3 órdenes. Las cuerdas tendinosas de primer orden terminan en el borde adherente de las válvulas. Las cuerdas tendinosas de segundo orden terminan en la cara parietal de la válvula. Y las cuerdas tendinosas de tercer orden terminan en el borde adherente de la válvula. ¿Se entiende esto? Tenemos que trabéculas carnosas otra vez son de 3 órdenes. De primer orden, primer, segundo y tercer orden. Las de primer orden son las que dan origen a las cuerdas tendinosas. Se originan en el ventrículo y terminan en la válvula, a nivel de la válvula. Las de segundo orden son trabéculas carnosas que se dirigen de una pared del ventrículo a otra. Así. Empiezan en la pared del ventrículo y terminan en la misma pared del ventrículo. Y las de tercer orden son trabéculas carnosas que están pegadas al ventrículo, que solo provocan saliencia. ¿Se entiende esto? Trabécula carnosa de 3 órdenes. Primer orden, nacen en el ventrículo, dan origen a las cuerdas tendinosas y terminan ¿dónde? En la válvula. La de segundo orden son trabéculas carnosas que se dirigen de una pared del ventrículo a la otra. Y las de tercer orden son trabéculas carnosas que están pegadas a la pared del ventrículo, ¿ya? En cuanto a cuerdas tendinosas, ¿de dónde nacen las cuerdas tendinosas? De las trabéculas carnosas de primer orden. Cuerda tendinosa de primer orden termina en el borde adherente. La de segundo orden en una cara de la válvula. Y las de tercer orden en el borde libre. Primer orden, borde adherente. Segunda orden, cara. Tercer orden, borde libre. ¿Ya? Luego, ¿qué más vamos a ver en el ventrículo derecho? Vamos a ver que tenemos un músculo de segundo orden, que es denominado músculo enano de Lancisi, o músculo del cono arterial de Lucca, también llamado, ¿ya? Y tenemos que el ventrículo derecho va a presentar también una cara inferior, que está aquí, una cara medial y una cara, sería anterior. Sería cara anterior, cara medial y cara inferior. No tiene cara posterior, ¿por qué? Porque en la cara posterior o en la parte posterior está el orificio atrioventricular derecho. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo lo que es corazón? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo? Ahora, vamos con el corazón izquierdo, ¿ya? Un poco. En el corazón izquierdo lo mismo, ¿no? Tenemos un atrio izquierdo y tenemos un ventrículo izquierdo. En cuanto a paredes de los atrios, igual, tenemos una pared superior, una pared inferior, una pared lateral donde se encuentra la orejuela o aurícula izquierda, una pared medial
donde encontramos una válvula que corresponde a la fosa oval. Esta válvula es denominada válvula Perchapé, ¿ya? En la pared interna del atrio izquierdo encontramos la válvula Perchapé. En la pared posterior del atrio izquierdo encontramos los orificios de la vena pulmonares. Y en la pared anterior del atrio izquierdo encontramos el orificio. ¿Qué orificio sería ese? Atrio ventricular izquierdo. En el orificio atrio ventricular izquierdo hay una válvula. ¿Qué válvula es? Bicúspide mitral. ¿Por qué se llama bicúspide? Por dos válvulas, ¿no? Bien. Y aquí el ventrículo izquierdo, lo mismo. Hay una diferencia muy grande entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo presenta un músculo cardíaco más grueso, tiene un miocardio mucho más grueso que el ventrículo derecho. En cambio, el ventrículo derecho posee una cavidad más grande que la del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo van a ser una arteria muy importante, ya dijimos que es la arteria aorta, ¿no? Y el ventrículo derecho, ¿qué arteria nace? La arteria aorta nace a través de un orificio, no del agujero aórtico, y tiene también su válvula. ¿Cómo se llama esta válvula? Aórtica. La arteria aorta presenta una válvula de nacimiento del ventrículo izquierdo que es la válvula aórtica. Esta válvula aórtica presenta valvas semilunares. Son 3. Acuérdense de esto. Si le dicen válvula aórtica, son 2 anteriores y una posterior, ¿ya? Aquí en el ventrículo derecho dijimos que nace la arteria pulmonar. Igual tiene una válvula, que es la válvula. ¿Qué válvula sería? Pulmonar, ¿no? Válvula pulmonar. Esta válvula pulmonar igual presenta 3 valvas semilunares. Son 2 posteriores y una anterior. ¿Notan la diferencia ahí? La válvula aórtica empieza con A. Tiene 2 valvas anteriores y una posterior. La válvula pulmonar empieza con P. Tiene 2 valvas posteriores y una anterior. Acuérdense de esa disposición porque también fue pregunta de examen. Esto de disposición de valva entra, ¿ya? Lo mismo que cara. A nosotros nos preguntaron cara del atrio del ventrículo derecho, por ejemplo. ¿Cuáles son las caras del ventrículo derecho, dijimos? Caras. ¿Cuál? Cara inferior, anterior y sectal o medial, ¿no? Ya. ¿Qué hora es por aquí? Ya, vamos al corazón allá. ¿Listo? ¿Por qué tan grande? Era más grande el año pasado. Ya. Vamos para que vean bien. Ahora. Miren, esa es la posición anatómica del corazón, ¿ya? Fíjense que como dijimos en teoría tiene forma, o no sé si lo dije, tiene forma de cono o de pirámide, un cono invertido. De base dijimos superior, que mira hacia atrás, fíjense aquí con cuerda, esta es la base. Mira hacia atrás, mira hacia arriba y mira hacia la derecha. El vértice es inferior, mira hacia la izquierda y es anterior. Ahí está. El corazón, ¿cuántas caras dijimos que presentaba? 3. Una anterior o esternocostal, también llamada porque mira hacia el esternón y hacia los cartílagos costales. Una cara inferior, que es diafragmática, se apoya en el diafragma. Y una cara lateral izquierda, que es más pequeña, está aquí. Entonces, cara anterior, lateral o pulmonar, también llamada porque mira al pulmón. ¿Qué pulmón sería aquí? Y una cara inferior que es diafragmática. Bien. Ahora, vamos a ver que la cara anterior está más que todo ocupada por el ventrículo derecho. Y aquí arriba por el atrio
derecho. Fíjense que esta aquí, ¿qué es lo que podemos ver también? Podemos ver los grandes vasos que llegan al corazón, ¿no? Por aquí arriba tenemos el orificio de la vena, cava inferior, y por aquí arriba tendríamos el orificio de la cava. Miren, cava inferior y cava superior. Les voy a mostrar todo lo que podamos ver, ¿ya? Aquí en la cara posterior del atrio derecho, del atrio izquierdo, perdón, ¿qué les dije que había? Cara posterior, atrio izquierdo. ¿Qué encontrábamos ahí? No. Cara posterior, atrio izquierdo. Orificio de las venas pulmonares. Fíjense aquí. Son 4. 2 derechas y 2 izquierdas. 1, 2 y por aquí también. Por aquí, ahí está. Una aquí y la otra por acá. Llegando ¿dónde? Al atrio izquierdo. Fíjense que parece una mochilita. Aquí uno, aquí otro y por aquí la otra vez. Ahora miren aquí. No le ordo. ¿Esas no son las esas? ¿Las cuerdas tendinosas? ¿Esas no son las cuerdas tendinosas? Esas son. Ahí. Ahora, fíjense algo aquí. Si yo lo abro, fíjense que ven ahí. Qué detallazo. ¿Cuáles son las trabéculas carnosas de primer orden? ¿Dónde se originan? En la pared del ventrículo. ¿Y terminan dónde? En la valva, ¿no? En la valva. Las trabéculas, miren, aquí hay una, ¿no? Necesitaría que lo agarre ahí. Eso, con cuidado. Ahí. Trabécula carnosa de primer orden, también denominada pilar del corazón. De estos pilares nacen las cuerdas tendinosas, que son estos hilitos que ven blancos. Estos hilos, bueno, mejor dicho, cuerdas tendinosas, son de 3 órdenes también. ¿Y dónde terminan las cuerdas tendinosas? Dijimos, en las valvas. Si estamos hablando del ventrículo izquierdo, ¿qué válvula tenemos en el corazón izquierdo? Mitral o bicúspide. En este caso estamos viendo esta cavidad que vemos aquí, por si acaso, miren. Si esta es la posición anatómica, ¿a qué corresponde esta cavidad? Al ventrículo derecho. Entonces, esta trabécula de aquí sería del ventrículo derecho, ¿no? Estaría, ¿dónde? ¿A qué válvula? Válvula tricúspide. ¿Cuántas trabéculas carnosas hay en el ventrículo derecho? Son 3. Vamos a ver si se pueden ver las 3. Miren, aquí otra que podemos ver también son las trabéculas carnosas de primer y de segundo orden. La de segundo orden dijimos que son trabéculas carnosas que van de una pared ventricular a la otra, ¿no? En el mismo ventrículo. Esta fibra de aquí, fíjense, va de esta pared a esta otra. Y en cambio las de tercer orden son fibras que están pegadas a la pared, como está aquí. Entonces tenemos aquí trabécula carnosa de primer orden o pilar del corazón. Trabécula carnosa, ¿de qué orden sería esta? Tercera. Y esta de aquí, de segunda, ¿no? Porque está yendo de una pared del ventrículo a otra. A ver si vemos. A ver, ¿algún minuto?
Aquí al fondo podemos ver igual, no lo vamos a poder ver porque necesitaríamos cortar, pero estaría la trabécula septomarginal o banda moderadora, la que le dije que aloja la rama derecha del haz de His. Podemos verla por aquí al fondo. No quiero romper nada, pero por aquí al fondo, ¿ya? No lo van a poder ver bien de ahí, miren, aquí, bien al fondo. ¿Qué más podemos ver de configuración externa? Aquí lo que más nos interesa es aprender a qué, a reconocer, ¿no? Aquí no vamos a dar mucha teoría en corazón, vamos a dar más que todo a aprender a reconocer. Aquí. Lo mismo, fíjense, estos musculitos de aquí, ¿de qué orden serían? Músculos trabécula carnosa, ¿de qué orden? De segunda, ¿no? Se dirigen de una pared a la otra. Eso me falta en medio. Era para meter esto. Aquí en la cara anterior del corazón, algo que le voy a mencionar, existe un surco, ¿ya? Es este de aquí. Este surco es denominado surco interventricular anterior. ¿Por qué interventricular? Porque está separando el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. En el surco interventricular anterior van a recorrer lo que sería, y aquí la podemos ver, ahí está, la arteria interventricular anterior, que es rama de la arteria coronaria izquierda. Interventricular anterior es coronaria izquierda, interventricular posterior es coronaria derecha. En el surco interventricular anterior, entonces, arteria interventricular anterior, rama de la arteria coronaria izquierda. Y también tenemos a la vena interventricular, o también denominada vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor. Fíjense, este es el surco interventricular en la cara anterior del corazón, recorrido por la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna o vena interventricular anterior. Entre lo que sería los ventrículos y los atrios vamos a tener otro surco, que es el surco atrioventricular o surco coronario. Vamos a tratar de ubicarlo. Casi te doy el perdón, Karen. Por aquí, si vemos la cara posterior, veríamos el surco coronario o surco atrioventricular. ¿Por qué se llama atrioventricular? Porque está separando a los atrios de los ventrículos. ¿Por qué se llama coronario? Porque rodea a todo el corazón a manera de una corona. Fíjense por aquí, todo esto sería el surco atrioventricular. En la cara anterior también, fíjense, en la cara posterior se lo muestro porque está bien marcado. Viene por todo aquí. En este surco coronario atrioventricular va a estar lo que sería la vena cardíaca magna. A este nivel de la cara inferior del corazón, en la parte posterior de los atrios, la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor se va a dilatar y va a constituir lo que sería el seno coronario. Este seno coronario va a recibir a otras 4 venas, que son la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media, la vena oblicua del atrio izquierdo y la vena del ventrículo izquierdo. Estas venas desembocan en, ¿qué dijimos? En el seno coronario. El seno coronario desemboca en el atrio derecho, ¿ya? En el atrio derecho. A través de una válvula, también tiene su válvula el seno coronario, que es la válvula de Tevesio. ¿Se acuerdan de la mnemotecnia del triángulo de Koch? Está la válvula de Tevesio, ¿no? Esa válvula de Tevesio corresponde al seno carotídeo que desemboca o que termina a nivel del atrio derecho. Pero si yo les pregunto cómo se llama este surco, ¿qué me dirían? Coronario. ¿Y este de aquí? ¿Y este de aquí? Interventricular anterior o posterior. Anterior.
En la cara inferior también tenemos otro surco interventricular, por si acaso denominado surco interventricular posterior. En este surco interventricular posterior discurre lo que es la arteria interventricular posterior, que es rama de la arteria coronaria derecha, y la vena cardíaca media, ¿ya? Vena cardíaca media. Entonces sí tenemos los tres surcos: interventricular anterior, coronario y interventricular posterior. Incluso aquí podemos ver las orejuelas. Esto es lo que les decía. Esto que ven aquí, fíjense, a modo de oreja, sobre el atrio derecho, es la orejuela o aurícula derecha. Es por esta característica que a menudo reciben el nombre de aurículas, ¿no? Pero fíjense que en realidad una aurícula es una prolongación plana y dentada que existe en los atrios. En este caso, la aurícula derecha, orejuela derecha, es más grande que esta otra de aquí, que sería la orejuela o aurícula izquierda. Entonces, aurícula, orejuela izquierda, aurícula u orejuela derecha. Ahora, en lo que corresponde a los grandes vasos, aquí vamos a ver, por ejemplo, la bifurcación del tronco pulmonar. Dijimos que aquí estaban, ¿qué cosas eran estas? Las venas pulmonares. Venas pulmonares, ¿no? Y por aquí encima, fíjense, que estaría la 1 y 2. Corresponde a las arterias pulmonares. Nosotros sabemos que la arteria pulmonar nace ¿de dónde? Del ventrículo derecho. Esa arteria o tronco pulmonar asciende un poco y se divide en dos ramas, ¿no? Que son las arterias pulmonares derecha e izquierda, que se dirigen a ambos pulmones. Aquí vemos las ramas de bifurcación. Por ejemplo, si vemos aquí atrás, veríamos la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Y por aquí encima, ¿qué arteria nace del ventrículo izquierdo? La aorta, ¿no? Luego dijimos que estas son las venas cava. Y es aquí. No me acuerdo más. Armónico, ¿sí? Ya, está muy fuerte. Atriales, interventriculares y atrioventriculares. El nombre lo indica, ¿no? Los tabiques interatriales, ¿qué van a hacer? Van a separar a los atrios. El tabique interatrial es membranoso, es más delgado. En cambio, los tabiques interventriculares van a ser más gruesos, van a ser musculares. En cambio, lo que serían los tabiques atrios ventriculares van a ser lo que separan, ¿qué cosa? Los atrios de los ventrículos, ¿no? Entre otros tabiques que separan las cavidades del corazón están las que hablamos: la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la válvula Tevesi y la válvula Eustaquio. Aquí es importante que sepa a qué corresponde cada válvula. La válvula tricúspide, ¿a qué corresponde? ¿A qué orificio? La válvula mitral, la válvula aórtica, al nacimiento de la arteria aorta. Ahora, si yo les hago una pregunta, ¿de dónde nacen las arterias coronarias? ¿De qué arteria? Las arterias coronarias, chicos, nacen del extremo inicial de la aorta, ¿ya? En la aorta, entre lo que sería su porción inicial y la válvula aórtica, presenta unos senos denominados senos de Valsalva.
también denominados nidos de golondrina, igual se les llama. De estos senos de Valsalva van a nacer las arterias coronarias tanto derecha como izquierda. En la válvula pulmonar, es algo que olvidé mencionarles, es que existen unos nódulos, también son denominados nódulos de Morgagni. En la válvula aórtica existen otros nódulos denominados nódulos de Arancio. ¿Cuál es la función de estos nódulos? Es de permitir que las válvulas se cierren herméticamente. ¿Para qué? Para que no exista un reflujo sanguíneo desde los ventrículos hacia los atrios. Una vez que la sangre pasa del atrio al ventrículo, la sangre debe ser expulsada a través de los vasos. En este caso, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, ¿no? Entonces, para evitar que exista un reflujo desde los ventrículos hacia los atrios, existen unas estructuras denominadas nódulos que van a permitir que las válvulas se cierren herméticamente y así el contenido sanguíneo no pase de los ventrículos a los atrios. ¿Entiende eso? Nódulo de Morgagni, ¿a qué válvula entonces? Válvula pulmo, nódulo de Arancio, a la aórtica, ¿ya? Bueno, chicos, yo creo que eso es todo. Igual está la clase del doctor allí. ¿Estamos? Porque esa clase no. Ya, de músculo dijimos que existen trabéculas carnosas de 3 órdenes, nacen en los ventrículos, corresponden a los ventrículos. Hay trabéculas carnosas de 3 órdenes, de primer, de segundo y de tercer orden. Las trabéculas carnosas de primer orden son las que se originan de las paredes del ventrículo. Fíjate aquí, se está originando de la pared ventricular y se inserta a través de sus cuerdas tendinosas en las valvas de las válvulas. En este caso estamos viendo al ventrículo derecho, ¿no? En el ventrículo derecho y en el atrio izquierdo está lo que sería la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, los músculos de primer orden o trabéculas carnosas de primer orden se dirigen desde la pared ventricular hacia la válvula tricúspide. ¿Esos son de los de primer orden? Lo de primer orden, aquí está. Esta es una trabécula carnosa de primer orden. También recibe el nombre de pilar del corazón. Un ratito le hace recuerdo de las guías porque si no... Empieza en el ventrículo y termina insertándose en la válvula. También estas trabéculas carnosas, como puedes ver, dan origen a las cuerdas tendinosas. ¿Ya? Ahora, las trabéculas carnosas de segundo orden son aquellas que se originan de una pared del ventrículo y terminan en otra parte de la pared del ventrículo. Se dirigen de una pared a la otra, como esta aquí. Esta fibra de aquí, fíjate. ¿Alguien alumbre? Se dirige desde una pared a la otra. Un extremo se fija en la pared del ventrículo y termina en la misma pared del ventrículo. Esas son las de segundo orden. Ahora, las trabéculas carnosas de tercer orden son estas de aquí. Son trabéculas que están adheridas en toda su extensión a la pared ventricular, pero que prolongan unas pequeñas saliencias, como puedes ver aquí. Entonces, de primer orden se originan en la pared ventricular y terminan en las válvulas. La de segundo orden se originan en un segmento de la pared y terminan en otro segmento de la pared, de pared a pared. Y la de tercer orden se encuentran adheridas o pegadas a la pared ventricular. ¿Eso? ¿Se ha entendido? Sí.